Therpwise, por el gusto de comunicar. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Verónica Méndez, soy intérprete traductor y esta tarde es para mí un gran gusto estar aquí con Ghislaine Margarita. Ella es una intérprete simultánea, colega también mía, y el día de hoy estamos aquí para llevar a cabo una entrevista a colegas con una trayectoria de buenas prácticas y valores por más de 7 años de trabajo positivo, buen prestigio y buenas prácticas. Estamos hablando de colegas que iniciaron su labor con el respeto suficiente a la profesión y al trabajo de quienes le han antecedido. Son nuevos valores porque muestran cuidado y talento para balancear las exigencias actuales, sus necesidades económicas, su desarrollo y proyección en armonía con la búsqueda de condiciones y construcción de la ética en la actualidad. Son creativos, audaces, de gran frescura combinada con un gran profesionalismo. Son la nueva energía de la cual depende que la profesión siga posicionándose con el reconocimiento necesario entre los usuarios actuales y la sociedad en general. Te invitamos a ti, Gigi, por esos grandes valores que enarbolas tú en tu profesión, tanto como intérprete como formadora de intérpretes, porque también eres maestra en el instituto, en el ICIT. Me voy a referir a ella como es conocida en el gremio. Gigi, bienvenida. Muchas gracias, Vero. La verdad es que el gusto es mío y me da mucho gusto poder platicar contigo en particular porque pues tenemos también ya varios años de conocernos, de trabajar juntas y pues eres una colega y una amiga a quien aprecio mucho. Entonces muchas gracias por abrir las puertas de tu casa y por estar dispuesta a platicar conmigo. A mí me llama mucho la atención esta gran sabiduría que tuviste para formar el MOOC, ¿no? Que fue una gran plataforma para lanzar al mercado a intérpretes jóvenes. Yo me siento una persona muy afortunada que me pude insertar en el mercado porque la vida me puso en el lugar correcto con la gente correcta, pero yo no tenía ni la menor idea. Y a lo largo de mi carrera me he dado cuenta que es difícil insertarse en el mercado de la interpretación. Y tú, con esta plataforma que originalmente iniciaste con Diego, pues han logrado eso, convertirse en un trampolín para que aquellos intérpretes que tienen grandes habilidades puedan insertarse con las buenas prácticas, que eso es lo que más nos agrada de tu proyecto, ¿no? Cuéntanos un poco sobre el MOOC, cómo surgió, de dónde salió esa idea, qué ha estado pasando con el MOOC últimamente también. Sí, qué gusto que me lo preguntes porque la verdad es que el MOOC ha sido yo creo que una de las experiencias más gratificantes en mi carrera y no tiene nada que ver con mi ejercicio profesional como intérprete, sino más bien con esto, con una forma de contribuir de alguna u otra manera a los colegas, al gremio, a toda la profesionalización de los intérpretes aquí en México. La verdad no podría hablar de el MOOC, que es sin mencionar tanto a Diego Olavarría, quien ya mencionaste, como a Flor Montero, porque yo creo que ellos dos fueron quienes motivaron el proyecto. El proyecto surgió como idea en el año 2012, si no me equivoco. En ese tiempo Flor estaba a cargo de vinculación en el colegio y se le ocurrió hacer una encuesta con intérpretes para ver, a nuestro parecer, cuáles eran los problemas más grandes que enfrentábamos y qué ideas proponíamos para tratar de resolverlos. No me acuerdo así con precisión cuáles fueron los problemas que salieron en la encuesta. Ahí está. Yo sí me acuerdo, sí, ahí está. Y sí recuerdo, porque también participé. Sí, tú ganaste, ustedes ganaron el primer lugar, yo me llevé el segundo lugar. Okay. Uno de los temas era precisamente la inserción de los jóvenes, las condiciones de trabajo era otro tema, la imagen como colegio, como intérpretes, cómo lograr tener una mejor proyección para que los clientes vean la profesionalización que tenemos, entre otros, ¿eh? Diego y yo, sin ser miembros del colegio, atendimos a esa convocatoria de Flor para ir a las mesas de trabajo y tratar de pensar en ideas que ayudaran a solucionar problemas relacionados con nuestras condiciones de trabajo. Y uno de los temas que a nosotros nos interesaba mucho era pues toda esta tensión que existe entre jóvenes, intérpretes nuevos y
y hay veces que no tan nuevos, pero bueno, nuevos entre comillas, e intérpretes ya consolidados dentro del mercado, exacto. Y, o sea, por un lado la percepción de los intérpretes ya consolidados de que normalmente son las nuevas generaciones las que afectan mucho las condiciones de trabajo porque están dispuestos con mayor frecuencia a aceptar ofertas de trabajo, es tal su ansia de trabajar que están dispuestos a ceder o a sacrificar una serie de cosas que los intérpretes consolidados consideran que no deben bajo ninguna circunstancia sacrificarse. Y por el otro lado, pues la perspectiva de los jóvenes, por un lado es, o sea, sí queremos trabajar y nos dicen que no hagamos una serie de cosas, pero al mismo tiempo, si no eso, ¿qué? ¿Qué podemos hacer para así lograr trabajar, aunque sea poco a poco, para que se nos conozca, para que se nos escuche? Claro. Si no es aceptando estos primeros trabajos que a veces, o sea, no es que los tomen porque les dé gusto trabajar en condiciones malas, sino simplemente porque consideran, bueno, voy a poder anotar algo en mi currículum, eso me dará oportunidad de después acceder a mejores oportunidades. O sea, yo creo que es un problema en el que ambas partes tienen mucho de razón, en el que a veces es difícil conciliar posturas y sobre todo, o sea, entender que ambas partes tienen que entenderse mejor para tratar de encontrar soluciones juntos que nos beneficien a todos, ¿no? Uh-huh. Tiene razón los intérpretes consolidados en defender condiciones de trabajo que además ha costado mucho trabajo a mucha gente a lo largo de muchos años ir estableciéndolas y logrando negociar con clientes, con intermediarios para que se den por sentado muchas cosas que ya unos recién egresados pueden dar por sentado para que después demos pasos hacia atrás. Uh-huh. Entonces yo entiendo muy bien esa postura y me parece muy válida, pero sí también entiendo pues esta experiencia de los jóvenes. Y te digo que esta idea surgió en el 2012, Diego y yo salimos del ICIT en el 2006, entonces teníamos poco tiempo, entre comillas, ¿no? Relativamente, de estar en el mercado y todo esto de, o sea, cuál es la postura de los jóvenes nos resultaba muy nuestra, ¿no? Uh-huh. La entendíamos bien. La vivieron en carne propia. Recientemente, porque también creo que es fácil olvidar, ¿no? Conforme van pasando los años, las cosas por las que tú tuviste que pasar. Entonces, para nosotros siempre lo que nos molestó, lo que considerábamos injusto, era no que no nos quisieran contratar, pues cualquiera está en su derecho de elegir a quién va a contratar, pero sí que nadie nos diera la oportunidad de escucharnos y que muchas veces sentíamos que a los jóvenes se les critica por malos. Uh-huh. O sea, dicen, es que además de que hacen esto y lo otro, tampoco tienen la calidad de un intérprete ya consolidado. Creo que eso a veces es cierto y a veces no. Pero la única forma de descubrirlo, como colegas que estamos en el mercado, como contratantes potenciales, es escuchando a estos recién egresados para poder formarte una opinión y ya después decidir si te parece digno de recomendar, contratar, insertarse en el mercado, no nunca o no todavía. Pero a nosotros eso era lo que nos parecía injusto, que no hubiera esa oportunidad de que te escuchen y que cómo podían juzgar si tu trabajo era bueno o no, si valía la pena recomendarte o contratarte o no, si ni siquiera había espacios para eso, ¿no? Claro. No, la verdad es que sí fue una idea excelente y ha funcionado maravillosamente, porque no solo es abrir este espacio donde pues las personas interesadas en apoyar o en estar por lo menos dispuestas, como tú dices, a escucharlos antes de criticar, antes de tener una postura de no nunca o no ahorita, también es una gran plataforma para que vayan caminando de la mano con gente que ya pasó por ese camino, que les puede ir dando mayor información sobre cuáles son los obstáculos, cuáles son las condiciones mejores, ¿por qué no? O sea, no es un capricho el que quieras que te den una habitación, es una necesidad. En nuestro trabajo es tan demandante que uno requiere sus horas de descanso. A veces estás con tu compañera en la cabina 8 horas pegada, lo menos que vas a querer es estar 8 horas pegada cuando estás durmiendo, cuando te bañas, cuando te paras al baño, ¿no? Pero yo creo que también
ayuda a vencer otro obstáculo importante que es el desconocimiento. Yo creo que muchos de los jóvenes, de los intérpretes noveles, caen en ese tipo de prácticas, a veces por desconocimiento. Entonces, con esta herramienta que ustedes les han dado, pues ellos han podido tener acceso a eso, y ahora a mí sí ya me toca ver a chavos que no te aceptan, ¿no? Porque saben cuál es la tarifa. Y eso es gracias a esa piedra que ustedes han picado, ¿no? A esa plataforma que pusieron de esos valores. Lo acabas de decir tú muy bien, de contribuir. Yo le quería dar algo a mi gran profesión, ¿no? A mi gremio. Y eso habla de ese valor de generosidad que tú enarbolas también, Gigi. Pero regresando al tema del MOOC, ha habido 2 años que no se ha organizado. ¿Hay alguna razón por esto? ¿Nos esperan algunas sorpresas o qué está ocurriendo? Porque yo que doy clases, mis alumnos ya me andan preguntando, oye, ¿qué onda con el MOOC? Sí, el MOOC cuando lo hicimos la primera vez pues era un experimento, ¿no? Y nos sorprendió gratamente ver que tuvo mucha aceptación dentro del gremio. O sea, fueron muchos colegas, no solamente los participantes, quienes tienen un interés muy claro en ir, sino también colegas que fueron solo por curiosidad y que les pareció una idea interesante, útil de alguna u otra forma. Entonces fue muy bonito ver que después de esa primera edición la gente nos pidió más, ¿no? Síganlo haciendo. Fue una de las recomendaciones y peticiones del público. Y pensamos, sí, hay que hacerlo anualmente. Y lo hicimos durante 5 años seguidos. La verdad es que en un principio lo trabajamos muy en corto, Diego y yo, delimitamos todo. Y quien nos ayudó mucho desde la primera edición fue Flor, y digamos que entre los 3 fuimos armando todo. Y a partir de ese momento más gente se fue sumando a ofrecernos su ayuda, y a partir de ahí se incorporaron Aida Mendoza, tú misma, Vero, en varias ediciones nos has estado apoyando con distintas cosas relacionadas con la organización. Reuniones previas, en fin, ¿no? Todo famosísimo icebreaker. El icebreaker, sí, que hacemos con los participantes. Entonces, eso ayudó un poco, pero no deja de ser un proyecto que requería pues tiempo, esfuerzo, trabajo, dinero que a pesar de que cobramos una cuota de recuperación, no es suficiente para salir con los costos del evento. Entonces, podemos pensar en distintos esquemas para tratar de solventarlo, pero siempre ha sido difícil. Y bueno, hay mucha colaboración también por parte de agencias que donan las cabinas, el sonido. O sea, ha habido mucha gente con aportaciones en efectivo a título personal, colegas que lo han hecho, participantes del MOOC de años previos después, han donado dinero para las siguientes ediciones. Contamos con el patrocinio de CM Idiomas, que no nos cobran nada por poner todo el equipo, lo cual obviamente si lo tuviéramos que pagar sería, o sea, no se podría sostener el MOOC sin el apoyo de finalmente toda la comunidad de intérpretes, y eso pues ha sido una de las cosas que más me gustó de esa experiencia. No solo ese día, que también es muy bonito como reunirse con los colegas, platicar, intercambiar ideas, hasta tomarte un café y galletas y platicar, porque hay colegas a los que solamente veo una vez al año en el MOOC. Pero eso, o sea, a lo que iba con toda esa pequeña descripción es que el MOOC requiere esfuerzo y trabajo. Y después de esas 5 ediciones, también en algún momento nos planteamos si en lugar de que fuera anual, fuera cada 2 años. Porque sí también ha variado. O sea, yo creo que los primeros 2, incluso hasta 3 años, llegó a ir más gente de la que hubo en la última edición, por ejemplo. Y eso varía mucho, no sé exactamente de qué dependa. Pero eso, ¿no? También llegamos a pensar, bueno, a lo mejor si es cada 2 años, damos tiempo a que crezca la expectativa y a que la gente no se desgaste tanto el proyecto, ¿no? Entonces, de entrada, después de la 5ª edición, dijimos, vamos a tomarnos un momento para pensar, para tomar decisiones, para ver si le queremos cambiar algo al esquema. Y también coincidió con que Diego dejó de vivir parcialmente aquí en la Ciudad de México y ha pasado como que la mitad del tiempo
en Europa, va, viene. Entonces, pues obviamente eso nos dejó un poco más difícil la tarea de coordinarnos, de trabajar. Sí, y son demás. 2 manos menos. Y coincidió también el año pasado que decidimos tomárnoslo como libre, como un año de descanso del MOOC después de 5 ediciones exitosas para reevaluar y regresar con fuerza nuevamente este año. Pues también coincidió en que yo asumí más responsabilidades en el ICIT y pues estaba más ocupada que nunca. Entonces yo creo que esos 2 factores hicieron que fuera obligadísimo para nosotros descansar el año pasado, pero siempre con la intención de regresar este año. Y seguimos con esa firme intención. Muy bien. Se nos pasaron pero las fechas. los tiempos sí, ya. Se nos pasaron ya los sí. tiempos en comparación a lo que hacíamos Bueno, normalmente. explica por qué, cuál es la prisa de los tiempos, porque eso es importante, ¿no? La coyuntura Sí. de que se haga en esos meses. Sí, que también fue un aprendizaje que tuvimos de la primera, segunda edición a las subsiguientes, que fue el verano es buena época porque no estamos tan ocupados, Ajá. no hay tantos eventos, entonces los colegas, las agencias tenemos un poco más de disponibilidad en nuestras agendas para ir al evento, para dedicarle ese ratito. Y nos dimos cuenta de que haciéndolo en el mes de agosto era lo ideal porque es el final del verano, o sea que Exacto. tampoco la gente estaba de vacaciones, ya había regresado y justo antes del inicio de la temporada alta. Entonces, si tú vas al evento y oyes a un intérprete que te gusta, que te llama la atención, seguramente no pasará mucho tiempo antes de que tengas la oportunidad de llamarlo, Así de es. invitarlo a trabajar. Y sí, creo que así ha sido en las últimas 2 ediciones y por eso agosto era el mes ideal. Tristemente Diego ha seguido fuera, yo he seguido con mis responsabilidades en el ICIT y ahorita ya se nos pasó el verano. Pues va a ser magnífico porque sí es una gran plataforma, una gran oportunidad y ayuda muchísimo a los jóvenes, ¿no? Y ahora, hablando un poco más a nivel personal tuyo, Gigi, ¿por qué no nos cuentas un poco de tus inicios en la carrera? ¿Cómo te decidiste ser intérprete? ¿Cómo llegaste al ICIT? Pues llegué al ICIT un poco por coincidencia, un poco por orientación de mi mamá, mis papás y mi abuela. Yo no conocía al ICIT como escuela, pero tanto mi mamá como mi abuela sí. Finalmente el ICIT es una institución que ya tiene muchos años. Como ICIT nada más desde 1980, pero ya antes tiene su ancestro, ¿no? ITT, que es o IIT, el Instituto de Intérpretes y Traductores. Entonces, pues eso, hasta mi abuela conocía de oídas del ICIT. Y yo en la prepa era de las indecisas, que no tenía ni la menor idea qué hacer. Pero hablaba buen inglés, tenía algo de francés, y entonces me dijeron, ¿por qué no lo intentas? ¿Por qué no vas? Pruebas en esta escuela, yo creo que te puede ir muy bien, y si no te gusta no pasa nada. La verdad es que yo entré al ICIT de 17 años, salí de la prepa a esa edad. Entonces también pensé, bueno, sí, tienen razón, no pierdo nada. O sea, no pierdo nada si entro y si no me gusta, listo, a probar otra cosa. Pero desde que entré me gustó mucho. Me gustaba mucho el plan de estudios y yo creo que la interpretación es una profesión magnífica para los indecisos, precisamente porque puedes picar por todos lados, ¿no? Y tienes oportunidades y a veces exigencias de trabajar en circunstancias muy diversas, con temas muy, muy diferentes. Y al final eso a mí me vino como anillo al dedo porque no tuve que decidirme por un camino profesional, sino que con la interpretación puedo aprender de muchísimas cosas, ¿no? Sí. Entonces eso fue lo que me motivó a convertirme en intérprete. Es maravilloso, ¿no? Cómo a través de la interpretación puedes acceder a lugares, a temas que nunca en tu vida te hubieras esperado, ¿no? Y lo magnífico es que estás siempre con los mejores, ¿no? Con el premio Nobel, con el experto, con el que descubrió, con el que hizo. Y es una carrera hermosa. Y ahora cuéntame un poco de tu papel de formadora de intérpretes. Es otro de los valores que te estamos reconociendo. La vocación, que incluye muchas otras características de tu personalidad, como la generosidad, el desprendimiento. No es fácil. Pues yo como formadora de intérpretes empecé en el 2010, que fue cuando empecé a trabajar en el ICIT. O sea, justo ahorita estoy cumpliendo 9 años de ininterrumpidos de estar formando intérpretes. Y creo que mi vocación en la docencia surgió un poquito antes. De hecho,
tuvo mucho que ver con las dificultades que enfrenté terminando la carrera para insertarme en el mercado laboral como intérprete. Yo no conocía a ningún intérprete, como te digo, fue como esta cuestión de que mi mamá y mi abuela habían oído de la escuela que yo entré a estudiar eso, pero no conocía absolutamente a nadie, no sabía por dónde moverme. Y como también te dije, pues estaba chica al terminar la carrera. 17 años. Sí, y al terminar tenía 20 años recién cumplidos. Entonces todavía no tenía ni el arrojo, ni siquiera muchos conocimientos sobre cómo moverme en el mundo adulto, por así decirlo. Entonces me costó mucho trabajo y sí había yo oído mucho de que había estas agencias que podías encontrar hasta en internet, vas, dejas tu currículum, pero es muy difícil que respondan a un currículum y finalmente un currículum de un recién egresado es un currículum vacío, no es lo más atractivo, ¿no? Y no sabía muy bien qué hacer, tampoco quise trabajar en condiciones desfavorables y te voy a decir, ni siquiera tanto porque yo conociera tanto sobre condiciones ideales de la interpretación en ese momento, sino porque no tenía necesidad de trabajar, afortunadamente, por mi situación familiar en ese momento, quizá poco por mi edad, por mi inmadurez, tampoco sentía mucha prisa. Sí, para serte franca, no quería matarme haciendo una cosa en la que me iba a sentir agotada, mal pagada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la verdad es que cuando llegué a tener algún contacto con agencias que me ofrecían tanto tarifas muy por debajo de lo que a mí me habían dado como referencia en la escuela, como condiciones que sí tenía claro que no estaban bien, como trabajar 8 horas sola, por ejemplo, no lo quise hacer, ni una vez en realidad. Y eso me llevó a buscar otras opciones. Yo había tomado mi Teachers con la posibilidad de, si en algún momento lo necesitaba, dar clases de inglés y por ahí empecé con unas cuantas horas a la semana en una escuela de idiomas. Tiempo después entré a dar clases de inglés en una secundaria y preparatoria y ahí estuve 2 años, a la par que trataba de arrancar mi carrera como intérprete, que yo creo que despegaría un poquito más justo en el año 2010 y al poco tiempo entré al ICIT y como que mi carrera como docente en interpretación y mi carrera como intérprete fueron despegando de forma paralela. Desde que entré a un salón de clases a dar clases de inglés pensando que no me iba a gustar y que lo hacía porque algo tenía que hacer, me enamoré. Y la verdad es que la docencia te da algo que no sé si lo encuentres en otro lado. Yo al menos no lo encuentro en interpretación, ¿no? Relacionarte directamente con las personas a las que les estás dando el servicio, por decirlo de una forma medio burda, ¿no? La interpretación es un servicio y sabes que estás cumpliendo una función importante, pero haciendo interpretación simultánea la mayoría de las veces lo único que ves es la parte de atrás de la cabeza de la gente, ¿no? Las nucas y ves que asienten, pero... Y eso me encanta a mí, ¿eh? Sí, es padre, pero no tienes ese contacto directo que sí tienes trabajando uno a uno con un estudiante, con un alumno en un salón de clases, en donde puedes ver, y a mediano y más largo plazo también, cuando entienden, cuando aprenden, cuando mejoran, cuando les interesa algo, cuando despiertas un algo en ellos, la verdad es que te hace sentir valioso, te hace sentir valioso y te ayuda mucho para muchos ámbitos de la vida después, ¿no? El poderte sentir que haces algo que importa, que tiene un valor para otros. Y te digo, no porque no crea que la interpretación no tenga eso, sino porque es mucho más palpable, mucho más sabroso en la interacción con los estudiantes. Y eso fue lo que me hizo después quedarme, ¿no? E incluso entrando al ICIT yo pensé, bueno, vengo por 1 año y luego ya... Ya llevas 9. Y ya llevo 9, sí. Así pasa. El liderazgo, la generosidad, el desinterés, el estar en una cabina, estar trabajando como intérprete, pues es mucho más redituable, a nivel económico estoy hablando ahora, ¿no?, que estar en un aula. Pero esa es otra de tus características y otros de tus valores. La parte de la integridad también. O sea, tú lo expresas muy sencillamente. No, pues yo no acepté esas condiciones, no veía la necesidad. Pero para mí hay algo más allá, está la integridad. No aceptar condiciones que no son dignas. Muy valuable también. En este mismo tenor, ya que te tengo aquí, ¿por qué no nos hablas un poco sobre qué obstáculos has enfrentado en esta carrera?
Pues han sido varios, o sea, uno que sí me pesó durante algún tiempo fue esa dificultad para insertarme. En algún momento cuando me empecé a meter más en dar clases, por ahí del año 2008, 2009, llegué a plantearme la posibilidad de que ya no iba a ser intérprete en realidad. Pensé, yo en esto no veo por dónde, dando clases ya vi que me gusta y parece que sirvo, ¿no? O sea, me está yendo bien y me está ocupando mi tiempo y la interpretación me gustaba, creía que tenía potencial, pero francamente no sé cómo. Y poco a poco empecé a ver que compañeros de generación a los que yo conocía, entre ellos Diego, por ejemplo, estaban trabajando como intérpretes y yo no, o sea, me sentía un tanto relegada. Y frustrada, me imagino, relegada, ¿no? También, o sea, preocupada. traté de canalizarlo hacia mi otra profesión y eso me ayudó, pero sí fue un poco feo pensar, bueno, estudié esto y pensé que podía ser buena y a lo mejor no la armo en realidad. También necesitas un poco de suerte, necesitas que alguien confíe en ti, necesitas que alguien te jale. Y finalmente fue el mismo Diego que alguna vez me recomendó con una agencia con la que él trabajaba y a partir de ese momento que fui me empezó a salir mucho más trabajo, que es como pasa con esto. Pero antes de que tengas como esa gran oportunidad, la ves difícil, ¿no? Y a raíz de eso surge el MOOC también. Sí. O sea, ¿quién más que tú, que lo viviste en carne propia, puedes entender a estos jóvenes noveles con estos retos que tienen que enfrentar? Porque yo te iba a preguntar, ¿y qué consejo les darías? Pues qué mejor consejo que lo que ya implementaste tú, ¿no? Esta gran plataforma del MOOC para lanzarlos. Otra cosa que ha sido un poco difícil, un poco frustrante para mí de llevar a la par mi carrera como docente y mi carrera como intérprete es que también en muchos momentos me he sentido relegada al escuchar como colegas que me dicen, oye, pero tú no trabajas, ¿no? O sea, tú nada más estás dando clase y pienso, no, pues me hace sentir mal cuando sé que la gente tiene esa idea de mí. Y que en algún momento también ha sido un obstáculo para conseguir trabajo, ¿no? Porque hay gente que me dice, no, es que a ti no te llaman porque sé que estás ocupada. Entonces, como que esa realidad de estar conciliando las dos cosas también me ha hecho sentirme un poco frustrada en mi carrera como intérprete. Al intentar entrar a IC, o sea, fue un proceso que desde el principio sabía que iba a ser difícil, y sí fue. O sea, finalmente me tardé 3 años y un poquito más en ir solamente consiguiendo que me conocieran. Y esos 3 años yo los sentí como una eternidad y pensé, se me está acabando el tiempo porque entras como precandidata y después, si se te termina el plazo, se vuelve más problemático. Que ni conozco a las personas que debería conocer, no sé si vaya a lograrlo. Entonces ese fue otro momento en el que se sintió como una eternidad. La verdad es que en retrospectiva y también cuando escuchas a otros colegas y otras personas hablar de otro tipo de obstáculos, dices, honestamente lo mío no fue nada, ¿no? Pero finalmente cuando uno tiene un problema y lo está viviendo en ese momento, siempre se siente, claro, ¿no? Se siente pesado. Me imagino que debe ser muy difícil para ti hablar de ti misma, de estas cosas tan positivas que tienes, pero yo las veo, no se puede ocultar. ¿Quién es Gigi? Esa persona tan generosa, tan brillante, tan agradecida. Acabas de mencionar la AIC. Tenemos un público que, pues muchos de ellos van a ser intérpretes, pero a lo mejor habrá gente que no necesariamente conoce de qué se trata esa asociación. ¿Nos puedes hablar un poco al respecto? Sí, la AIC es la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias. Hasta donde yo sé, la única asociación a nivel internacional con presencia en todos los continentes que se ha dedicado a profesionalizar, a defender condiciones de trabajo, un código deontológico y algo como de particular importancia, obviamente, para quienes se dedican a eso, a negociar incluso un contrato, un acuerdo con organismos internacionales como la ONU para garantizar que todos los intérpretes que se contraten, sean o no miembros de AIC, puedan tener garantizadas ciertas condiciones de trabajo,
incluyendo honorarios y toda una serie de cosas. Entonces, es una asociación que tiene mucho peso y prestigio a nivel internacional, que tiene menos de 4,000 intérpretes asociados en todo el mundo. Sí. Nuestra región es México, Centroamérica y el Caribe. Para mí fue un gran honor, un gran hito dentro de mi carrera poder formar parte de ese grupo, ¿no? Sí, y yo te quiero felicitar porque la verdad sí, es un reconocimiento ser parte de ahí, ¿no? Muchos quisiéramos y a veces ni siquiera lo hemos intentado, en mi caso, sí, ¿no? Sí, y yo creo que eso pasa, o sea, eso es muy común. De hecho, creo que considerando la cantidad de intérpretes que hay en México, son pocos los miembros de ahí, que muchas veces por falta de o conocimiento o quizá interés, o puede haber muchas razones, pero, veces, ¿no? Sí. pero sí, ¿no? La gente tampoco lo busca tanto, y a lo mejor tendrían que conocer un poquito más qué es, cuál es la intención y demás, ¿no? Siempre es importante, porque además es una asociación que tiene un proceso de selección riguroso, ¿no? O sea, tiene una serie de requisitos que no son fáciles, porque entrar debe ser un distintivo de calidad. Pues sabemos que en todos lados hay de todo, hay muy buenos intérpretes fuera de AIC, y me imagino que no todos los intérpretes en AIC serán fantásticos intérpretes ni fantásticos profesionales. Es una institución, es una asociación, pero en teoría es eso, ¿no? Y eso es lo que representa. Entonces creo que es algo a lo que deberíamos aspirar más quienes nos dedicamos a esto. Muchos intérpretes que tú has formado, Gigi, sobre tu estilo de enseñanza, cómo eres muy exigente, más apapachadora. ¿Qué podrías decir de Gigi como docente? Híjole. Y te recuerdo, hay intérpretes ahora formados por ti que te van a estar escuchando. Eso es lo que te iba a decir, que ya me podrán desmentir mis exalumnos y alumnos actuales que me escuchen. No, y yo creo que en realidad esa pregunta, las personas idóneas para responderla serían más bien ellos, ¿no? Tendrán una percepción seguramente un tanto distinta a la que tengo yo, pero yo te puedo decir lo que busco, ¿no? Ya fuera de eso, si lo logro y si ellos lo perciben de esa manera, pues es otra historia. Creo que soy exigente, o sea, procuro exigirles mucho en un afán de que ellos se exijan a sí mismos también, porque yo creo en eso. O sea, yo creo que la mejor forma de aprender es aspirando a hacer más y nunca conformándose. Y yo creo que es fácil, o sea, es fácil ser autocomplacientes, es fácil creértela cuando alguien te dice que lo estás haciendo muy bien. Y lo más duro es justamente enfrentarte a la crítica y a la autocrítica, ¿no? Ahora, que también es difícil porque hay una línea muy delgada entre un perfeccionismo irracional que puede ser muy nocivo para uno mismo, de siempre estarte exigiendo más, o aspirar a una perfección que evidentemente es inalcanzable, y otra como poder encontrar suficiente motivación que te empuje a ser mejor, a exigirte, a entender que siempre hay espacio para mejorar, sin importar lo bien que te haya salido algo, también no deja de haber espacio para mejorar. Entonces yo trato de inculcarles sobre todo eso, y en eso a veces soy dura, no sé si siempre justa, procuro serlo, pero yo creo que ese es uno de los mensajes principales que quiero dejar, que no dejen de trabajar, que no dejen de reconocer en qué pueden mejorar y que procuren seguirlo buscando y seguirlo trabajando. Sí, trato de ponerles la vara alta, procuro darles las herramientas, ¿no?, para alcanzar expectativas, para seguirse superando sin caer en irracionalidad, pero sí creo que los empujo bastante. En experiencias personales, tú has sido maestra de mi sobrina, por ejemplo. Pude ver una gran evolución en ella, entonces veo que te funciona. Gracias por eso. Gracias. ¿Hay algún mensaje? Ya estamos a punto de cerrar esta grata entrevista. ¿Hay algún mensaje, algo que tú quisieras expresar? Me quedé pensando mucho, en algún momento dijiste como qué les dejas a tus alumnos y lo relacionabas con, pues obviamente lo que fue mi experiencia difícil de entrar. Yo creo que muchas veces cometemos el error de pensar que nos merecemos cosas y nos sentamos a esperar que algo o alguien, la vida, nos cumpla, no sea injusta con nosotros. Y te lo digo porque yo lo llegué a pensar en esta etapa frustrante saliendo de la carrera, decir, es que, o sea, ¿por qué si yo creía que era buena, por qué no me va bien? No es justo, no es justo, no es justo. Merecería oportunidades.
Y yo creo que ese es un pensamiento muy común entre los alumnos y que todos llegamos a caer en eso. Mi mensaje es que yo creo que en realidad la vida no es de méritos, no es de merecimientos. Seguramente hay otras personas, otros colegas, otros intérpretes que tienen muchos méritos, seguramente iguales o superiores a los míos, y no están sentados en este sillón contigo hoy. Y eso es porque pues, se tiene que dar una combinación de factores para ir concretando ciertos logros en la vida. Lo más importante no es hacer méritos ni creer que los estás haciendo, sino simplemente pues seguir trabajando, seguir planteándote objetivos y siempre ser pacientes, porque de verdad hay mucha gente con muchos méritos que no le va bien y hay mucha gente con pocos méritos que le va muy bien. Y cuando uno empieza a caer en ese tipo de comparaciones es frustrante, es doloroso y a veces te impide trabajar con gusto, ¿no? Alcanzar tus objetivos es ser muy pacientes y no esperar que las cosas te salgan bien porque es lo justo. La vida, tristemente, no siempre funciona así, pero hay veces que funciona mejor. Así es. Ella es Gigi, así es Gigi, natural, honesta, sincera. Yo de esta plática, la verdad, me llevo a nivel personal muchas cosas muy padres. Me gustó mucho haber conversado contigo. Me gusta más, como te decía, los valores, la vocación, la disciplina, la humildad, el liderazgo y la integridad. A nivel juego, me gustaría que me fueras diciendo lo primero que viene a tu mente de estos valores. ¿Te parece? Lo intentaré. Vocación. Es algo que te nace, a veces sin explicación, sin justificación alguna, es algo que simplemente está dentro de ti y tiene que expresarse. Gracias. La humildad. Darte la vuelta y saber reconocer que la persona que está sentada al lado de ti lo está haciendo mejor que tú. Wow. Y mira, lo dice Gigi, ¿eh? Uh-huh. La interpretación tiene esa magia de hacerte sentir en un buen momento que eres un dios de la interpretación, que esto lo haces de maravilla como nadie, que naciste para eso. Y media hora después, con el siguiente orador o con el siguiente tema, te das cuenta de que no eres Dios y a lo mejor no naciste para esto. Eso debería ayudarnos a mantenernos humildes, que no eres el mejor nunca y siempre va a haber algo que te rebase. ¿Crees que un intérprete nace o se hace? Yo creo que dedicarme a la docencia y pensar que un intérprete no se hace sería una contradicción y un absurdo tremendo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que existe el talento en la interpretación y en cualquier otra actividad y que cuando una persona tiene ese talento y lo sabe explotar, llega a hacer cosas muy por encima de los demás. Los máximos exponentes de cualquier actividad tienen que tener una dosis de talento y eso también es inexplicable, también es injusto, simplemente está o no está. Es una profesión, es un ejercicio profesional y es algo para lo que, aún sin tener necesariamente una facilidad innata, cosa que como te digo te ayuda mucho, puedes trabajar. Puedes aprender, son habilidades y las habilidades se trabajan, se desarrollan, crecen. Entonces, obviamente yo creo que la mejor combinación para un intérprete es tener las dos cosas, un poco de talento y mucha disciplina, muchas ganas de trabajar. Quien tiene mucho talento y nada de disciplina llega a muy poco y viceversa lo mismo. Incluso el que nace se tiene que hacer. Claro, ¿no? Se va formando. Sí. El liderazgo. Un accidente, algo que no busqué, creo. Y también tiene mucho que ver con el aula. Cuando yo empecé a dar clases a chicos de secundaria y de preparatoria, yo tenía 2-3 años más que ellos. Y hubo circunstancias que me obligaron a convertirme en un ejemplo para ellos. Y la verdad no lo quería en ese momento, me costó trabajo, pero me di cuenta de que hay veces en la vida que o te creces o te vas, ¿no? Entonces yo creo que el liderazgo es una cosa que se asume, te guste o no, pero que si quieres realmente dejar algo en los demás, tienes que asumirlo. Muy bien. La integridad. Intentar, porque no creo que nadie lo logre nunca, pero intentar hacer siempre lo correcto. Uno tiene una serie de creencias, valores, ideas, y yo creo que ser íntegro es ser congruente con eso, con tus creencias. Estoy de acuerdo contigo. Y por último, de estos valores, la disciplina.
mi eje principal en la vida. O sea, creo que hay que trabajar, nada más. O sea, y no puedes lograr nada si no te dedicas. Nadie trabaja y trabaja y trabaja y trabaja por gusto. Todos preferimos acostarnos en el sillón un rato, ¿no? O sea, no creo que nadie diga, no, es que a mí lo que me encanta es no dormir por quedarme trabajando. Pero es algo que haces como el medio para alcanzar un fin. Entonces la disciplina para mí es eso, es el vehículo. Muchísimas gracias, Gigi. De verdad que he disfrutado esta plática contigo. Yo también. No la siento así como una entrevista o algo. Me gustó mucho conocerte más en detalle. Siempre descubro cosas lindas en ti. Nunca dejas de asombrarme. Te quiero, te admiro mucho como colega y bueno, pues mil gracias. Gracias, Vero. La verdad, sabes que el respeto, la admiración y el cariño son mutuos. Aquí están. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. terpwise@gmail.com. Por el gusto de comunicar.